Continuamos con Foro Más Latino. Ahora vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, donde recientemente en Toluca, México, se reunieron los tres mandatarios. De acuerdo a un profesor de la Universidad de Anáhuac, se estima que en el año 2012 México exportó 340,000 millones de dólares. Imagínense, 340,000 millones de dólares fueron exportados por México hacia todo el mundo, entre ellos incluyendo a los Estados Unidos. Se habla de una semi-exportación, ya que los productos no son fabricados completamente en México, sino que se habla de ensambladoras y posteriormente salen a otros países. Precisamente le quiero preguntar al profesor, en el 1994 fue establecido este Tratado de Libre Comercio, NAFTA, conocido en ese entonces, entre México, Canadá y Estados Unidos. En ese entonces el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari con el expresidente Bill Clinton. 20 años después, ¿cómo interpreta usted ese Tratado de Libre Comercio? Bueno, al formar NAFTA se hicieron entonces el mercado más grande del mundo, hasta más grande que la Unión Europea, hasta también la región productiva más grande del mundo, hasta más grande que la economía de China. Entonces, de eso se trata entre los economistas, los politólogos, etcétera, argumentando que si es bueno o es malo, es los dos. ¿Quién ganó y quién perdió de 20 años después? Porque México sigue teniendo pobres, más de 50 millones de pobres, donde vive Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Sí, más de la mitad de la población, pues pobres, sin dónde vivir, sin comer. Francamente, empresas internacionales, los bancos. En México ya no hay banco mexicano, todos son sucursales de bancos de Europa, de España, de Estados Unidos. Entonces, la vida financiera de México está controlado por los de afuera. La producción, un auge tremendo de producción, ¿pero de qué? De materia que no se usa, no se puede usar, no se puede comprar en México, es para exportar. Y el agro queda atrás. La gente que vive en el campo pasaron de jodidos a rete jodidos. En ese tiempo, profesor, se hablaba de las maquiladoras en la zona fronteriza de México, como Tijuana, como Ciudad Juárez. A final de cuentas, después, por la violación a los derechos humanos y las violaciones al medio ambiente, estas empresas tuvieron que irse a la India o a China. No se encontró lo que se buscaba, de utilizar al máximo, al 100% esas zonas, y por eso se van a otros lugares. México, ¿cómo queda en el renglón migratorio? ¿Por qué no se contempló el aspecto de, hay movimiento de mercancías, de servicios en la frontera, pero no se contempló el aspecto migratorio? ¿Por qué en ese entonces? En ese entonces decían, no, pues con el auge de trabajo en México, con la maquila, con más oportunidades, hay trabajo para todos en México, pero no resultó así, porque con la baja de la economía por ahí de 2007, 2008, entonces se hizo menos la oportunidad de la maquila, porque fueron a producir en China, Indonesia, en Vietnam, en otras partes donde la mano de obra es hasta más barata. Y para mí era una tontería en la campaña de Peña Nieto, hace un año y medio. Él decía, no, que México está listo a competir con China porque nuestros gastos laborales son tan baratos que cuando se incluye los gastos de transporte de materia y las manufacturas de China, de India, de Vietnam, entonces nosotros podemos competir. La buena noticia es que somos tan jodidos que podemos competir con China en cuestiones de los costos del trabajo. ¿Pero fue así? Es así, pero entonces, es decir, somos el número uno de los jodidos, en vez de subir los salarios, en vez de aumentar las oportunidades. Sí hay más oportunidad, pero a precio terrible. Entonces, otra vez el pueblo mexicano, el trabajador mexicano, que paga por tanta riqueza, porque ahí los explotan. En ese entonces estaba el escritor
y profesor Jorge Castañeda, quien mencionaba esta frase que México sigue siendo el traspatio de los Estados Unidos, como diciendo ahí se tira toda la basura, todo lo que Estados Unidos desperdicia, va y lo tira a México. ¿Qué piensa usted de esa frase? Es tristemente la realidad, porque nosotros mandamos productos de allá y traemos productos para acá. En cuanto a lo que producimos aquí, no pues nada de valor. Antes se hablaban de las porquerías gringas, otras son reta porquerías gringas, porque ni son de aquí, son de otra parte, y nosotros funcionamos de intermedios para mandar cosas a México. Pero México, ¿cuál beneficio saca de las importaciones que mandamos allá? Granos. Bimbo es la empresa más grande del mundo en cuanto a productos de trigo. Pero el trigo viene de acá. Trigo que se cultiva con química. Trigo que andan ahí cambiando la estructura genética para que pueden usar química para matar la hierba. El maíz, México ni produce suficiente, ya tiene tiempo que no produce suficiente maíz para el consumo. Mandamos maíz de aquí. El grupo Maseca, empresa más grande de productos de maíz en todo el mundo, pero compran tanto de su producto de aquí, de los Estados Unidos, otra vez de alteración genética, uso de química. ¿De qué sirve eso? Que no se ve al corto plazo, que se ve a largo plazo cuando se adulteran o cuando cambian los productos de una forma genética. Con el tiempo. Cuando se ven los resultados. Profesor, al regresar de nuestro último segmento que nos queda con el profesor Jorge García de Northridge, California, vamos a hablar acerca de la democracia en México. ¿Qué pasó con esos 70 años del PRI? Después llega el PAN con 2 administraciones y el PRI se rehúsa a morir y está actualmente gobernando. Al regresar le vamos a preguntar al profesor Jorge García de esta universidad. Ya volvemos a este programa Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino.